Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Les envío un abrazo en esta etapa que ya estamos iniciando todos. Espero que todos se encuentren contentos, que todos se encuentren bien y que todos se encuentren con mucha paciencia porque, bueno, esto ya está avanzando y, bueno, el semestre también avanza y prontito se nos va a acabar. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un personaje que ha sido muy polémico para el gobierno mexicano, para la historia de nuestro país. Este personaje es Gustavo Díaz Ordaz, que bien como ustedes saben y como ustedes ya tienen un referente por parte de este personaje, pues así, fue un hombre bastante polémico porque fue el protagonista principal de la matanza de 1968. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con él. Antes de tomar este tema que es tan complejo y tan polémico, pues vamos a hablar un poquito sobre las características generales del gobierno que tuvo este personaje y entre ellas, pues vamos a decir que es el último de los presidentes que corresponde al modelo del desarrollo estabilizador. Esta última parte que pertenecía al modelo o a la etapa llamada el milagro mexicano. Él es el último que va a formar parte de este proyecto y termina también con un ciclo muy importante dentro del gobierno mexicano y da parte o da paso a otra perspectiva económica de la cual hablaremos un poquito más adelante. Vamos a ver que una de sus prioridades pues era el fomento al sector industrial, al sector de la empresa, y que trató siempre de mantener una política de estabilidad en todos los sentidos, no nada más en términos económicos, sino también en términos sociales y políticos. Este personaje se caracterizó porque su gobierno fue altamente autoritario y represivo. Nada más véanle la cara, ¿no? Era un hombre de muchos amigos, pero le gustaba tener el control y no le importaba aplicar otro tipo de medidas o medidas muy drásticas para poder ejercerlo, puesto que este personaje para mantener el control no se apoyó nunca en la negociación o en los medios o en medidas populistas como lo hicieron sus antecesores. En este sentido, entonces, cuando nosotros hablamos de la economía del país, ya en términos concretos de lo que es la economía nacional o la política económica nacional, este personaje se caracterizó porque mantuvo un crecimiento del 6% del Producto Nacional Bruto, pero también en este periodo se da fin, como ya lo habíamos mencionado, al milagro mexicano. Durante su gobierno se estableció un porcentaje de partes nacionales que deben de ser cubiertas o que deben de incluir el sector automotriz de los productos que iban a ser ensamblados en México. Se autorizó también la inversión de de las utilidades de la empresa y se aumentó el arancel para las importaciones, es decir, se incrementó el impuesto para aquellas mercancías que ingresaban a nuestro país. Además de que se va a disminuir el arancel o el impuesto de las exportaciones, es decir, de los productos que salían de México para venderse en el mundo. En este sentido, se inició un vasto programa para industrializar el norte del país, que en ese momento pues no estaba tan industrializado ni estaba tan modernizado como lo conocemos hoy en día. En este proceso de transformación económica, México va a construir las presas de la Amistad y en la frontera norte de nuestro país y la presa del Malpaso en Chiapas, los cuales fueron muy importantes no solamente para el desarrollo de la industria agroeléctrica, sino para la distribución de líquido en esta región del país. Estableció también que se generó una inversión que fue y que podríamos considerar incluso hasta polémica, que fue que el gobierno invirtió en la construcción del Centro Nuclear de México en Salazar, ubicado en el Estado de México. Esto para generar también energía eléctrica a partir de procesos nucleares.
la cual sigue estando muy vigente, por supuesto, sigue estando en operación. En términos básicos, el Estado se reservó entonces el derecho a la explotación de los yacimientos de hierro en la comunidad ubicada Las Truchas, así como de plutonio en el estado de Michoacán y en Guerrero. Se incrementó la participación del gobierno en los procesos económicos, es decir, no se separó este gobierno de tipo Estado protector o gobierno proteccionista, sino que se mantuvo, incluso incrementó, es decir, hubo más nacionalización de empresa, hubo más participación en las inversiones del gobierno y mantuvo su control en cuanto a los precios y en cuanto a los salarios. Se agotó, sin embargo, el modelo del desarrollo estabilizador, puesto que la economía mexicana empezó a estancarse y empezó a tener por ahí algunas limitantes y algunos problemas. Además que, como ustedes bien saben, se empezó a generar una transformación importante en cuanto a cómo se iba desarrollando México y cómo se iba desarrollando también el gobierno de la nación y cómo iba evolucionando la sociedad, de tal forma que dejó de ser mayoritariamente campesina o rural, puesto que la mayoría de las personas se empezaron a mudar a las ciudades porque pues pensaban que había mayores oportunidades. Bien, pues ahora es momento de una pequeña retroalimentación. Respondan estas pequeñas preguntas y nos vemos en un segundo. Muy bien, chicos, vamos a continuar con esto y vamos a ir avanzando un poco más en cuanto a lo que se refiere a política exterior por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, puesto que manejó una importante relación con algunos otros gobiernos y bueno, parte de lo que él estaba buscando y parte de lo que este personaje estuvo trabajando fue que en primer lugar México y Estados Unidos mantuvieron el proceso para reducir la salinidad del río Colorado, ubicado en el norte del país, puesto que, como ya habíamos visto en el sexenio pasado, este contaminaba el Valle de Mexicali. En segundo lugar, tenemos que se reintegró físicamente a México el Valle del Chamizal, del cual también nosotros ya hablamos, pero ya durante este periodo fue efectivo el regreso de este elemento. En tercer lugar, tendríamos que decir que se firmaron 4 convenios para desarrollar la educación, la cultura y la técnica en México, que fueron firmados entre nuestro país y la UNESCO. En cuarto lugar, se firmó el Tratado de Tlatelolco, mediante el cual se procuró que América Latina no tuviera armas nucleares como un elemento que permitiera es mantener a América Latina como un lugar estable, como un lugar pacífico y neutral. Esto luego, evidentemente, de que ocurrió el problema que vimos también la sesión pasada con Cuba y este famosísimo crisis de los misiles que se dio en este país. Para el siguiente elemento decimos que México, Brasil y Trinidad y Tobago presentaron ante la ONU una moción para el retiro de las tropas israelíes de los territorios árabes ocupados en la guerra desde 1967. Este elemento, bueno, va a sumar a la política de no intervención de México o a la política de mantenerse neutral. Pero bueno, es un conflicto que hasta la fecha sigue vigente, es un conflicto permanente, del cual, bueno, pues ya nos tocará hablar cuando nos veamos en Historia Universal Contemporánea, para poder profundizar un poquito más al respecto. Y pues ahora vamos a iniciar con la parte más complicada del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y es precisamente el elemento político y social que se caracterizó y que hasta la fecha es un elemento que sigue perseguido, que sigue siendo muy nombrado y que sigue siendo de los elementos más polémicos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En ese sentido, entonces, vamos a hablar en primera instancia de que, como les decía hace un momento, Gustavo Díaz Ordaz buscaba en todo momento
mantener el control de las cosas, mantener el control de lo que estaba ocurriendo en el país. Y entonces este personaje lo que hacía en determinado momento, pues era simple y sencillamente mantener políticamente a todos sus adversarios, digamos que de su lado, y aquellos que no estaban de su lado, pues simple y sencillamente se generaba esta desaparición que en determinado momento se iba a ir determinando. Entonces, cuando nosotros hablamos de este personaje, tendríamos que decir forzosamente, hablar de 4 personajes clave. En ese momento el PRI estaba tratando de reestructurarse y estaba tratando de democratizarse, pero tenía todavía el problema de que el presidente de la República funcionaba, aunque no estaba como tal nombrado, como líder del PRI también o líder del partido del cual emanaba. Y entonces las decisiones que tomaba el presidente sobre el partido se tenían que obedecer. En este sentido, personajes como Ernesto Uruchurtu, que en ese momento era regente del Distrito Federal, que en ese momento no era considerado un estado, y que el gobernador o que el jefe de gobierno no era llamado como tal, sino que era regente, puesto que no tenía ni congreso, ni tenía alcaldías, ni tenía nada. Simple y sencillamente era un personaje que era incluso colocado por el presidente de la República. En esos años, Ernesto Uruchurtu había sido nombrado como regente del Distrito Federal. Enrique Cisneros fue gobernador de Durango, Ignacio Chávez era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Amador Hernández era líder de la CNC y Carlos Madrazo era presidente del PRI. Todos ellos fueron obligados a renunciar a sus cargos porque presentaban una oposición muy fuerte al gobierno de ese momento del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Carlos Madrazo tuvo que dejar la presidencia del PRI en 1966 y curiosamente 3 años después, en 1969, él muere en un trágico accidente que fue muy sospechoso. Muchas personas pues dicen que fue por ahí la mano de Gustavo Díaz Ordaz el que lo generó. Esto lo hacemos como un referente para que ustedes se den cuenta de qué tan importante era el control para este personaje. Después vamos a revisar el otro elemento que para México es un elemento altamente significativo. En este sentido, entonces, tenemos que un personaje como Gustavo Díaz Ordaz no permitiría que bajo ninguna situación se alterara el orden del país, y mucho menos para 1968, que México tenía la víspera y tenía ya programado y autorizada las Olimpiadas de ese año. Pero él tuvo la mala suerte de que el 22 de que lo primero a lo que se encontró fue en 1965 con el paro nacional de médicos o la huelga nacional de médicos en 1965, en donde los médicos internos de la Ciudad de México integraron una huelga demandando al gobierno de México mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, aunque se les otorgaron soluciones parciales a estos médicos, entre abril y agosto, Díaz Ordaz envió una respuesta bastante violenta, puesto que los líderes fueron aprendidos y más de 200 personas que habían estado dentro de la manifestación, dentro de la huelga, fueron desaparecidas. Entonces, no solamente se centra aquí, sino que los policías van a tomar las instalaciones del Hospital 20 de Noviembre, tratando de eliminar todo rastro de movimiento por parte de los médicos. Pero más adelante se va a topar este personaje con que el 22 de julio de 1968
van a incrementarse las protestas sociales, puesto que dos grupos de estudiantes de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional y de la preparatoria particular Isaac Ocho Terena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, chicos así como ustedes, preparatorianos, chicos más o menos de su edad, fueron los que iniciaron estos movimientos. Van a protagonizar esa fecha, el 22 de julio de 1968, una riña que fue, o un pleito que fue sofocada de manera brutal por la policía. Días después, las fuerzas del orden, la policía y el ejército van a golpear a estudiantes y a profesores que se encontraban en las instalaciones de las vocacionales. Sin embargo, esto no se detuvo aquí. Este acto no va a ayudar a que se detenga y a que se pare el conflicto. Al contrario, hace que se vuelva todavía más grande y que se empiecen a sumar tanto universidades como institutos de bachillerato o vocacionales de todo el país. El 26 de julio de ese mismo año se va a convocar a una manifestación en apoyo a la Revolución Cubana por parte y apoyados por el Partido Comunista, cosa que no le gustaba mucho a Gustavo Díaz Ordaz. La respuesta entonces, pues evidentemente fue reprimir las marchas a todo, de cualquier manera, tratando simple y sencillamente de disuadir a que estos movimientos siguieran sumándose. Sin embargo, entre julio y octubre, el ejército y diversos cuerpos policíacos y paramilitares del gobierno mexicano agredieron constantemente la lucha estudiantil y las protestas que estos establecían, ocupando varias de sus instalaciones educativas, ingresando a sus planteles, ingresando a sus aulas, tratando de localizar a aquellos que formaban parte de las protestas y sobre todo a los integrantes que estaban dentro del Consejo Nacional de Huelga. Los integrantes, los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga, van a elaborar un pliego petitorio donde van a lograr y van a alcanzar que varias organizaciones estudiantiles pudieran sumarse a su causa. Las principales peticiones de los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga eran las siguientes. En primera instancia, libertad para los presos políticos. Recuerden que teníamos desde julio manifestaciones, teníamos desde julio protestas, pero podríamos retomar, y estos se sumaron también a las protestas de 1965 de los médicos, presos políticos, manifestantes médicos, manifestantes estudiantes que fueron simple y sencillamente apresados por el hecho de manifestar y expresar sus inconformidades. Por ello, pedían la libertad de los presos políticos. Buscaban también la destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola y del teniente coronel Armando Frías. Estos eran jefes de los cuerpos policíacos y responsables inmediatos de la represión. Ellos eran el rostro de la represión. Además, buscaban la disolución del cuerpo de granaderos, que era en el cual constantemente se enfrentaban. Buscaban también la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Federal Penal, que establecía que bajo el término de disolución social, puesto que bajo este término se criminalizaba la protesta pública. Es decir, no existía derecho, cualquier protesta social, cualquier manifestación, cualquier marcha, estaba en contra de la ley y estaba marcado en el Código Penal Federal. Por eso ellos pedían que esto se derogaba, que esto se eliminara por completo. Buscaba también, o dentro de este pliego petitorio estaba la indemnización a las familias de los muertos y los heridos como resultados de la represión policíaca y militar contra los estudiantes. Además,
buscó el deslinde de responsabilidades en los casos de represión y vandalismo ejercidos por la policía y por los soldados. Sin embargo, el régimen de Gustavo Díaz Ordaz no estaba dispuesto a ceder y no estaba contento con lo que estaba ocurriendo. El día 2 de octubre de 1968 se realizó un mitin con más de 10,000 personas en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Estuvo vigilando sobre los techos de los edificios de Tlatelolco el Batallón Olimpia, que eran agentes de la policía y contingentes regulares del ejército mexicano, quienes abrieron fuego contra la multitud de los estudiantes. El fuego se mantuvo por horas y entonces empezaron a hacer mientras los estudiantes corrían, mientras los estudiantes trataban de escaparse del fuego, mientras los estudiantes trataban de huir de las balas, refugiándose en las alcantarillas, en los departamentos, en las escaleras de los edificios de la Plaza de las Tres Culturas, tocando la puerta de manera desesperada en la iglesia para que estos les abrieran y pudieran resguardarse de esa manera. La mayoría de estos espacios fueron cerrados y fueron evitados para los estudiantes. Pero el ejército mexicano lo que hizo fue un profundo cateo en los departamentos y en los negocios y en cualquier lugar en donde pudieron haberse escondido estudiantes. El 2 de octubre, entonces, generó la ruptura del régimen como se conocía en ese momento. El gobierno mexicano tardó años en reconocer la situación. El gobierno mexicano tardó años en que esto pudiera revelarse y poder abrir los archivos. Y hasta eso, solamente una parte. Al día siguiente, Jacobo Zabludovsky, que era el personaje más importante en la televisión mexicana, inicia su noticiero diciendo: hoy es un día soleado. Sin hacer mención, sin hacer mella de lo que decían o de lo que pudieron haber publicado algunos periódicos a nivel internacional. La mayoría de las fotografías de esta agresión contra la sociedad civil en México fueron desaparecidas. Estábamos a 10 días de iniciar las Olimpiadas México 68. Había prensa internacional. Prensa que cuando pudo observar este caso, trató de darle cobertura. Sin embargo, el ejército mexicano destrozó estos rollos fotográficos, destrozó estas películas, para que no pudiera darse a conocer. México no podía arriesgarse a presentar un desorden como lo que estaba viviendo en ese momento, cuando en nuestro país lo único que se estaba buscando era que llegaran todos los países y que los ojos del mundo estuvieran en nuestro país, en este uso de los satélites para poder transmitir prácticamente en vivo todo este proceso y esta justa olímpica, esta justa deportiva. La sangre de los estudiantes fue derramada y pisoteada por los soldados. Fue limpiada por carros de bomberos durante la madrugada. Se estima que fueron cerca de 7,000 a 8,000 estudiantes. Algunas personas dicen que fueron hasta 12,000. Se estima que existe hasta la fecha, sin saber, el destino de aproximadamente 4,000 personas y que fueron detenidos cerca de 1,000 estudiantes, de los cuales no se supo nada. Se estima también que hubo alrededor de 1,500 muertos en este proceso, entre las balas, entre las agresiones, entre los golpes, entre el tumulto por tratar de escapar, pisar unos encima de otros. Sin embargo, el gobierno mexicano solamente admitió al inicio 12 muertos. Después subió la cifra a 200. Sin embargo, es una cifra que a la sociedad civil de nuestro país no le es gratificante.
espero que puedan visualizar, que puedan escuchar este, este texto, este video que vamos a tener en este momento. Si no, bueno, pues ya saben, yo les dejo los datos aquí para que puedan accesar a él. Entonces, jamás Muy bien, espero que en casa se encuentren muy bien con toda su familia. Y bueno, pues ya saben, les envío un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Hasta luego. Ah, les dejo, ya saben que les dejo el video original en la plataforma y les voy a dejar también un par de videos adicionales en donde está el audio completo de que nos proporciona Milenio sobre lo que dice Gustavo Díaz Ordaz, que él está muy feliz y satisfecho con el gobierno que él realizó y sobre todo que está muy satisfecho con el año de 1968. Y les dejo también por ahí otro video en donde solamente, aunque es un video largo, les recomiendo que vean solamente la mitad, los primeros 15 minutos, que es un análisis y una sátira muy interesante sobre este gobierno que realizan los moneros de México, o aquellos que participan en esta revista que se llama El Chamuco y los Hijos del Averno. Yo creo que ya la conocen por ahí. Es una sátira muy rica, es una sátira muy interesante que creo que les puede llamar mucho la atención. No olviden poner tarea entregada cuando terminen este video, cuando lo cierren. Y finalmente, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, estoy a sus órdenes dentro de la plataforma para que podamos ponernos en contacto. Hasta luego, chicos. Bye.